Bueno, buenos días, hermanos, que Señor les bendiga. En primer lugar, agradecido con Dios por poder estar reunidos con ustedes y poder iniciar este primer domingo del mes de enero de este 2022, reunidos, aunque de manera virtual, bajo el temor de la palabra de Dios. Ya desde el año pasado no nos veíamos con muchos y oro a Dios que este año podamos crecer espiritualmente y que nuestras vidas puedan ser el instrumento para el progreso del Evangelio. Hemos estado estudiando una serie de lecciones y predicaciones respecto de los cantos del Mesías. El día de ahora vamos a aperturar el cuarto canto que se registra en el Evangelio de Lucas respecto del canto de Simeón. No sin antes, quiero proveerles una información que representa la salvación misma de los seres humanos. Por lo tanto, les pido que lo escuchen y lo analicen con la misma seriedad cual si estuvieran caminando en el Museo del Holocausto. En una publicación titulada What Do You Want from Life, se le preguntaba a la gente cuál era el motivo de la vida. Por supuesto, la mayoría de la gente, incluso dentro del ámbito religioso, contestó que es ser feliz. Entonces, se llega a la conclusión que lo que toda persona anhela en la vida es ser feliz. A pesar de la lista de cosas que se mencionan como el amor, el dinero, la fama, el éxito, amigos, se plantea la pregunta, ¿se puede ser realmente y continuamente feliz? El objetivo respecto de este estudio era llegar a la conclusión de si de verdad Jesús hacía felices a las personas. Por supuesto, la respuesta que se ofreció es que Jesús produce una ultra felicidad, algo así como tu momento más feliz elevado a la millonésima potencia. En adición a esta ambigua publicación, también hay otro dilema que se presenta con relación al tema del bienestar emocional. Si uno hace una búsqueda muy minuciosa en Internet y busca las palabras verdadera felicidad, se va a encontrar con aproximadamente 100 millones de resultados con la auténtica felicidad, y muchos de los cuales se refieren a estrategias de mejoramiento personal por medio de una plataforma religiosa. En último análisis, la conclusión de esta información y los resultados provistos de este estudio llevado a cabo es que si solo Jesús imparte verdadera felicidad, se deriva que entonces la tarea del cristiano es desenmascarar la felicidad que el mundo ofrece y contrarrestarla con la verdadera y plena felicidad que solo Jesús puede ofrecer. Aunque esto parezca una actitud noble, muy pocos se darán cuenta que algo anda mal respecto a la reflexión de estos artículos. Esta proposición plantea un dilema. ¿Para qué es el Evangelio entonces a final de cuentas? ¿Cuál fue el propósito de la primer venida de Jesús y cuál es la importancia del nacimiento de Jesús? En esta serie de lecciones y predicaciones que nosotros hemos estudiado respecto del canto del Mesías, se exalta por medio de alabanzas y doxologías la tarea primordial de Jesús, y es la salvación de los pecadores. La conclusión de estos artículos es que el propósito de Jesús no es necesariamente proveer salvación, sino proveer felicidad. Y solo para efectos de récord, yo no estoy tratando de corregir la teología de nadie, pero por medio de la reflexión de estos artículos, nosotros podemos ver que no en esta iglesia, pero sí en el mundo religioso de afuera, hay un concepto defectuoso del Evangelio, o lo que es más, hay una reflexión errónea respecto de la tarea primordial del Hijo de Dios en venir a este mundo. Con el nacimiento y el ministerio de Jesús se apertura la predicación de las buenas nuevas. Si nosotros nos adelantamos 2 páginas al capítulo 2, vamos a llegar al capítulo 4, donde se presenta la predicación de la pobreza espiritual de muchos. Y con la predicación de Jesús de las buenas nuevas, se reconoce de que todo ser humano es un pobre espiritual y que está quebrantado por la conciencia del pecado.
porque ha pecado contra un Dios santo y contra un Dios justo. En ese sentido, mis hermanos, el evangelio es una promesa de justicia, no una promesa de felicidad. Los que ven el nacimiento de Jesús como prueba del amor de Dios jamás van a dudar de la firmeza de su devoción, cualquiera que sea la circunstancia. Pero los que vienen a Cristo buscando bienestar emocional o felicidad van a tener convicciones desacertadas respecto del programa de la salvación. Qué tragedia es pensar que la venida de Jesucristo a este mundo fue simplemente ejecutada con el propósito de hacer felices a las masas. En contrario de afirmar que es proveer salvación a los menos favorecidos espiritualmente. En ese sentido, no importa cuán feliz, cuán acabado esté una persona, cuánto esté disfrutando respecto de los deleites temporales de este mundo, porque sin la justicia de Cristo va a perecer en el día de la ira. No venimos a Cristo para tener un mejor nivel de vida, sino para huir de la ira venidera. Este concepto no es tanto un juicio elevado de la salvación, sino que es un concepto bíblico de lo que ha hecho Jesús. Eso es cristianismo básico 1. Ese es el propósito de Jesús. Por el bien de los perdidos y por la correcta experiencia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el programa de la salvación, les invito a que por favor consideremos el Evangelio de Lucas en su capítulo 2. Y va a ser el pasaje que vamos a desarrollar a continuación. ¿Cuál es el himno personal de una persona que ama a Dios por el regalo inmerecido de la salvación y no por la experiencia de una efímera salvación, de una efímera felicidad en este mundo? Que canta una persona que reconoce de qué ha sido salvo y que en consecuencia alaba a Dios por lo que ha hecho en su vida. Mis hermanos, ese juicio que ha de tener Simeón en el capítulo 2 es el que les invito a que desarrollemos a continuación. Por favor, consideremos el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, entre los versos 25 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios de la siguiente manera. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado para salvación de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que él se decía. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Vamos a dejar la lectura hasta acá. Pido que oremos en este momento para pedir el favor de Dios en su palabra. Hoy, Padre y Dios, cuán miserable puede ser un pecador que está alejado de ti en consecuencia de su pecado. Cuán miserables son aquellos, Señor, que creen que la tarea de tu Hijo en su primer venida ha sido la de venir a traer felicidad. Y que aunque no estamos en contra de ella, pues todos anhelamos un poco de esperanza. Con convicción abierta debemos afirmar que la tarea primordial de Jesús es traer salvación a los pecadores. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros para solucionar nuestro problema. Pido, Señor, tu intervención y me declaro incapaz e incompetente de poder llevar a cabo
esta enseñanza. Por ello es que pido que tu gracia esté conmigo y que el texto sea fiel a la intención del autor. Da gracia al humilde, pero humilla al pecador. Edifica tu iglesia y humilla al pecador, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quien nunca ha estado alguna vez en la iglesia, las personas que nunca han estado dentro de una iglesia, se podrán dar cuenta que la mayor parte de un servicio se dedica exclusivamente a cantar. Gran parte del servicio, no la mayoría, pero sí gran parte de un servicio dominical es dedicado a las alabanzas a Dios. Y bueno, quien nunca ha estado en una iglesia quizás se podrá dar cuenta de lo extraño que resulte que personas de toda clase social se reúnen en un mismo tono y canto a dar alabanzas. ¿Dónde en nuestra cultura se puede encontrar algo así? Si somos sinceros, es raro encontrar que en la sociedad de nuestros días se puede haber algo semejante. Bueno, uno podría decir, bueno, pero eso pasa en un partido de fútbol. Muchos hinchas de un equipo se reúnen y cantan y corean un nombre. Tenemos ejemplos de un concierto, por ejemplo, en un feliz cumpleaños, muchas personas se reúnen, pero ninguna de estas cosas es hecha con la intención de exaltar a alguien, sino con el de ser entretenido. Y por eso es que de verdad preguntémonos, ¿cuándo en nuestra cultura se puede ver algo como eso? No estoy seguro de a dónde podamos y de dónde podamos ir esta semana, pero lo más seguro es que no vamos a ver algo semejante como un canto organizado que no sea en la iglesia. Personas de todos los estratos sociales se reúnen, cantan juntos en acción de gracias a alguien que ha hecho mucho por ellos. Hay muchas maneras en las que los cristianos son un pueblo peculiar. Hay características bíblicas que distinguen a un cristiano respecto de una persona inconversa. Bueno, una de ellas es que los cristianos alaban a Dios y cantan cuando están juntos. Hay un patrón conocido en la Biblia. Dios salva y su pueblo canta. En el libro de Isaías se registra, por ejemplo, una alabanza que dice de la siguiente manera: los rescatados del Señor volverán, entrarán a Sión con gritos de júbilo. Y, por ejemplo, y en adición a esa alabanza, también encontramos en la Biblia ejemplos de ella, como el canto de Moisés, el canto de Miriam, el canto de Ana, de Débora, de Barak. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, también encontramos alabanzas en Juan, en Romanos, encontramos doxologías en Filipenses, en Colosenses, que va a ser la siguiente lección de este canto del Mesías, Primera y Segunda de Timoteo, en Hebreos, en Apocalipsis se registra gran parte también de ello, y eso que no he mencionado los salmos. Pero la Biblia tiene una gran cantidad de personas cantando cosas diferentes, aunque por otro lado la Biblia solo tiene una canción: el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de las personas, no necesariamente en un ámbito material. Porque si soy desmesuradamente honesto con ustedes, yo he de decirles que nuestra mayor necesidad no es el bienestar colectivo o siquiera personal, sino la salvación de nuestras almas. En base a ello, es que la Biblia registra muchísimos cantos en agradecimiento a Dios por la salvación. El Señor le dice a Job que cuando se echaban los cimientos en la tierra, habían cánticos en la creación. Él, por ejemplo, también en adición a lo que mencioné de Moisés, también se registra en el libro de Apocalipsis que la canción que Moisés entonó será la canción del Cordero. Y así es como llegamos al pasaje que tenemos delante. El texto en latín se le conoce como el Nunc Dimittis. Nosotros a este punto ya hemos estudiado el canto de María, que fue el Magnificat. Hemos estudiado el canto de Zacarías, que es el Benedictus. La semana pasada el hermano Juan estuvo llevando a cabo la predicación respecto del canto de las huestes celestiales, que se le conoce como el Gloria in excelsis Deo. Y así
Es como llegamos al canto de Simeón. Algo interesante respecto del pasaje que vamos a considerar es que Simeón solo aparece una vez registrado en el relato de la historia bíblica, una vez. Pero no se dejen engañar, que solo haya sido citado una vez no quiere decir que no haya de dejar una grandiosa lección y aplicación en nuestras vidas. Este nunc dimittis, conocido en latín, es lo que se traduce al español como ahora dejas. Eso es lo que literalmente significa el canto de Simeón, ahora dejas. Él, como vamos a ver a continuación, el Señor ahora ha dejado y ha sido fiel a la promesa de que Él va a ver al Mesías, va a ver a la salvación de Dios. No sin antes introducirnos a cómo esas palabras llegan a ser exaltadas y aclamadas con semejante devoción, permítame presentarles lo que se estaba viviendo en este momento que se cuenta el relato. El pastor ya ha comentado algo más o menos de ello en predicaciones pasadas. Bueno, aperturó con ello en el relato de el canto de María. En el inicio de los evangelios se registra un tiempo de incertidumbre que rodea la mayor parte de los hechos que rodearon antes la venida del Mesías. Bueno, uno de esos pasajes es el canto de Simeón y los cantos que hemos visto. El pastor mencionaba y ha mencionado que el panorama que rodea este inicio de los evangelios es conocido como el período intertestamentario. Para hacer un resumen y no un estudio inductivo, el período intertestamentario se le conoce como la última predicación o mensaje de Dios del Antiguo Testamento, el período entre eso y la aparición de Cristo en el Nuevo Testamento. Se extendió desde la época del profeta Malaquías hasta la aparición y predicación de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Debido a ese periodo en que no se levantó nadie hablando en nombre de Dios, es que se le conoce como el periodo de los 400 años de silencio. Uno podría pensar, bueno, pero si no se levantó hombre o profeta de Dios a hablar, bueno, ellos tenían los escritos. El problema en gran parte, mis hermanos, de ver esto es que la mayoría de ellos no tenían una copia individual en cada casa respecto de ello. En ese periodo de tiempo, por ejemplo, se crearon las sinagogas y fue el periodo de tiempo en el que se le dio más importancia al cumplimiento de la ley que a la comunión con Dios. Y la atmósfera política, religiosa, cultural y social de Israel cambió significativamente en el tiempo en el que este hecho fue efectuado. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Entonces, los eventos del período intertestamental entre el libro de Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, o debería decir, entre el último libro de la Biblia y el inicio del nuevo, preparan y establecieron el escenario para la venida de Cristo y tuvieron un impacto profundo en la sociedad judía de aquel entonces. Viendo esto, nos va a ser más fácil comprender en qué sentido o con qué convicción fue entonada la alabanza de Simeón. Tanto los judíos de otras naciones, tanto los paganos de otras naciones como los judíos de la época se sentían cada vez más insatisfechos con la religión. Los judíos estaban abatidos. Es decir, Dios no les había hablado 4 siglos, quién sabe cuántas generaciones, y estaban siendo conquistados, estaban siendo oprimidos, y no solo eso, también estaban siendo contaminados religiosamente. Sutilmente se habían introducido prácticas religiosas al teísmo ético que ellos practicaban, monoteísmo ético. Entonces, la esperanza se estaba agotando y la fe estaba aún más baja. Y esta no es una clase de historia, pero ver eso nos va a entender cómo se desarrollaron los hechos. Ellos estaban convencidos que ahora solo una cosa podría salvarlos, la salvación de Jesús. No he dicho la felicidad, la salvación de Jesús es lo que puede salvar a una persona. Esa es la tarea primordial de Jesús. Con esa convicción,
es que los cantos que hemos visto del Mesías fueron entonados con semejante agradecimiento. No solo la gente judía estaba lista para recibir al Mesías, sino que Dios también se había movido de muchas maneras. Por ejemplo, para la época, los romanos ya habían construido caminos y esto en adelante había de servir para que el progreso del evangelio se expandiera al resto de las demás naciones. Y todos tenían un idioma en común, que era el griego koiné. Ese era el idioma que se hablaba comúnmente en la época. Había paz y libertad para viajar. Entonces, el pasaje en consideración nos cuenta la historia de cómo llegó esa esperanza el pueblo de Israel, no solo para los judíos, sino también para el mundo entero. Por ello, mis hermanos, es que debemos de ver el canto de Simeón como también una alabanza propia por los hechos que Dios ha efectuado en la historia de la iglesia que ha llegado hasta nuestros días. El cumplimiento de las profecías fue anticipado y reconocido por muchos de los que le buscaban. Este periodo de 400 años de silencio intertestamental llegaron a su fin mediante la más grande historia jamás contada, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, acompáñenme al verso 25 para comenzar a desglosar este punto respecto del canto de Simeón. Vamos a ver que entre los versos 25 al 26 había una expectativa respecto de la redención de Dios a su pueblo. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simeón es un nombre único en el Evangelio de Lucas. Es este hombre, como les he mencionado ya anteriormente, es un nombre que solo va a ser mencionado una vez en el registro. Lo único que nosotros sabemos de él es lo que se registra acá en el capítulo 2. Y Lucas es un autor genial. Lucas provee toda clase de detalles para que nosotros nos familiaricemos con la historia. Su autor Lucas comienza a decirnos de que él era un hombre justo y piadoso. Es decir, que Simeón vivía con fe, esperando la promesa de Dios en proveer un redentor venidero. Porque al igual que los padres de Simeón, también Simeón estaba esperando al Mesías. La gente más devota y de convicciones inflexibles sabía que aunque tarde, la venida del Señor iba a venir. La venida de Jesucristo había de venir a traer consolación. Y es lo que también él dice acá. Se esperaba la salvación de Israel y el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Él recuerda el consuelo que también dice Isaías. Si me acompañan en su Biblia, veamos lo que se dice de la consolación del Señor en años en el futuro. Isaías 41 dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Mucha de la gente con grandes convicciones, la gente más creyente, creía de que ese consuelo iba a venir. Esta gente tenía un concepto adecuado del Evangelio de Jesucristo, no un concepto defectuoso como el que se ve en la actualidad. Ellos sabían que si la salvación venía de Dios, Él había de proveer los recursos. Y ese era el nacimiento de Jesús. Y la salvación que presenta acá Lucas en sus detalles en relación al sentimiento de Simeón equivale al perdón del Señor. Esta salvación equivalía al perdón del Señor. Como profeta, Simeón recibió una promesa especial de parte de Dios. Primero, que Cristo vendría en su tiempo y que no vería la muerte, y que después Jesús sería llevado al templo, el lugar donde Simeón habría de verlo. Y es interesante destacar respecto de Simeón que era un hombre justo y era un hombre piadoso. Uno podría pensar, la gente buena no necesita salvación. La salvación solo es para la gente
oprimida. La salvación solo es para la gente insatisfecha con el bienestar emocional. La salvación solo es para la gente mala. No, la salvación también es para las personas que son justas. Y nótese que cuando la Biblia dice que una persona es justa, es una persona que confía en Dios, no una persona que hace el bien. A veces que nosotros encontramos eso en la Biblia, son personas temerosas de Dios. De otra manera, la Biblia se contradeciría en decir de que todos son pecadores. Pero hasta los hombres justos necesitan la salvación de Dios. Y es lo que vamos a ver a continuación, una promesa cumplida. Simeón estaba esperando en compañía de otro de sus hermanos de la tierra de Israel la redención. Estaban expectantes. Dios le había prometido a Simeón que vería la salvación del Señor. Y no solo eso, sino que también la Biblia registra que tomó al niño en sus brazos. Pocos son los que han tenido el privilegio de tener la salvación de Dios en sus brazos. Solo después de María se registra que Simeón es uno de ellos. En seguimiento a esa expectativa es lo que se presenta entre los versos 27 al 32, una promesa cumplida. Dios es fiel a sus promesas y creo que a nadie le tomaría gran tarea aceptar eso. Dios es fiel a sus promesas. Por eso es que la salvación del Señor, anticipada con grandísima longevidad de tiempo, habría de ser cumplida. No solo para el pueblo de Israel, sino también personalmente para la vida de Simeón. Esa profecía que le había sido dada, estaba pronto a cumplirse. Versos 27 al 32, una promesa cumplida. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Trataré de hacer la entonación más adecuada de cómo Simeón pudo haber dicho semejante doxología. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado para todos los pueblos. Luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Bueno, Simeón lo pudo haber dicho en un canto con mucha más vehemencia, con mucho mayor agradecimiento. Pero mis hermanos, el Señor había sido fiel a su promesa. Dios ha cumplido lo que ha dicho a Simeón. El desarrollo de este cumplimiento probablemente se haya dado en el lugar del sector de las mujeres del templo, porque ahí es donde Simeón encuentra a Ana y encuentra a María. Y en este lugar es que se da este cumplimiento de la profecía que Dios se había hecho a Simeón. ¿Cuál era esa profecía? Hemos dicho que él iba a ver la salvación del Señor, ¿verdad? Y que no iba a morir sino hasta verla. Bueno, entonces ahora esa profecía se estaba volviendo realidad. Como María, Simeón se identifica a sí mismo como un siervo de Dios al irrumpir en una alabanza. Y este es un eje temático entre ambos cánticos. El pastor desarrolló en la primera lección respecto de los cantos del Mesías que María, también por ser sierva, necesitaba la salvación de Dios. Sí, mis hermanos, la madre del Salvador necesitaba salvación. El siervo de Dios, el hombre justo y piadoso, necesitaba salvación. Y el mensaje de las buenas nuevas, como se registra en el capítulo 4 de Lucas, es dado a aquellos que son espiritualmente pobres y que reconocen su condición miserable. De modo que la gracia y la salvación de Dios solo puede ser otorgada a aquellos que han sido humillados por la ley, que han sido humillados por su condición pecaminosa y que reconocen imperantemente que necesitan de la esperanza y no la felicidad de un Salvador. Ahora, yo no estoy en contra de la felicidad, pero sí quiero promover que el nacimiento y la primera venida de Jesús tiene como objetivo el traer salvación y no necesariamente una vida fácil. Y es esa correcta teología la que
motiva a Simeón en esta porción de la Escritura a cantar con semejante agradecimiento, porque la salvación de Dios lo estaba librando de seguir siendo esclavo de sus pecados. ¿Y cómo es el canto de alguien que ha visto la salvación de Dios? ¿Cómo canta alguien? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es la nota empleada para la ejecución de ella? Bueno, los versos 29 al 32 registran eso. Y es lo que acabo de leer. Señor, ahora despides a este siervo tuyo. El nunc dimittis, por sus palabras en latín, literalmente significan ahora dejas. Bueno, en el versículo 30 se registra, mis ojos han visto ya tu salvación. Esta frase significa que el niño traería la salvación de Dios a la humanidad. El sustantivo abstracto de la salvación está relacionado con el sujeto del Salvador, Jesucristo mismo. Jesucristo ha de manifestarse a la generación de aquella época como a las generaciones futuras como el Salvador de los pecadores. Había esperanza para Simeón como también la hay para nosotros. Y eso es lo que se registra en el verso 30. El Salvador ha de traer salvación. También se dice de que todos los pueblos, Dios ha preparado la salvación para la vista de todos los pueblos. Si uno ve y hace una lectura respecto del libro de Génesis y se llega al capítulo 12, bueno, ahí uno puede leer que se le da una palabra a Abraham en que él habrían de ser salvas todas las familias de la tierra. Eso es el pacto abrahámico, que no es más que otra cosa, la promesa de que por medio de la simiente de Abraham han de ser salvas todas las familias escogidas de la tierra. La salvación no ha de limitarse única y exclusivamente a un pueblo étnico como el pueblo de Israel, sino que de ahí ha de salir la salvación al resto de las demás naciones. Y como decimos los latinoamericanos, Simeón la tenía clara. Él tenía un juicio correcto respecto de esto. Y esta expresión en plural se refiere tanto a los gentiles como al pueblo de Israel. Tanto las naciones vecinas como el mismo pueblo de Israel experimentarían la salvación de Dios, no solo como observadores, sino también como recipientes y beneficiarios de ella. Beneficios espirituales. Esa luz reveladora que se ha de manifestar al resto de las demás naciones, como registra el verso 32, fue prometida por medio del siervo del Señor. Y esa luz, esa salvación de Jesús, ese nacimiento del niño Dios, esa primer venida de Jesús acá a la tierra, restauraría a una nación, pero también al resto de las demás regiones de este globo que llamamos tierra. Porque esta salvación es para toda la gente. ¿Cómo reaccionan ustedes? Si nosotros seguimos estudiando y seguimos leyendo, no solamente el libro de Lucas, sino que también llegamos al libro de los Hechos y en adelante, nosotros vamos a ver que esta es una promesa progresiva. No se detuvo únicamente con la aparición de Jesús a Simeón, sino que esa promesa fue el preámbulo de lo que habría de efectuarse a nivel mundial. La salvación hasta nuestra tierra, la salvación hasta El Salvador, hasta Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Honduras y al resto de las demás naciones pecadoras. La salvación de Dios promueve salvación. Y la gloria de Israel era que iba a ser el medio para que Dios proveyera salvación al resto de las demás naciones, porque ella vendría para alumbrar al resto de las demás naciones a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio no solo es central en la predicación de nuestras iglesias, el Evangelio es central también en las acciones de nuestra vida. Si en gracia nosotros hemos recibido, este es el premio máximo, el clímax de toda predicación. Si nosotros hemos recibido el Evangelio y la salvación por gracia, pues en sinónimo de ello es que debemos actuar respecto a lo que hemos recibido. Promover la gloria de Dios con nuestras acciones y contribuir al progreso del Evangelio. Ahora vemos
continuando con el relato, el pago del cumplimiento. Ya hemos visto de que hay una expectativa de la redención para los habitantes del pueblo de Israel. Hemos visto que esa expectativa se ha cumplido por medio de que Simeón pudo ver a Jesús, al niño Jesús. Ahora hay un precio por ese cumplimiento. Hay un pago para que las demás naciones pudieran gozar de un beneficio colectivo. Es lo que se registra entre los versos 34 y 35. Acompáñenme en la lectura. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasaré el alma como una espada. Después de haber estado escuchando una hermosa doxología, no parecen ser tan reconfortantes estas palabras citadas por Simeón. Según la reacción hacia Jesús, la gente se va a levantar o se va a caer. El rechazo de Jesús, mis hermanos, es preanunciado tempranamente en el registro de los evangelios. ¿Cuál hemos dicho ya? Y he sido enfático en eso, la tarea de Jesús, proveer salvación a nosotros los pecadores, ¿verdad? Y aunque nuestra identidad no es más ya la de pecadores empedernidos, sí es necesario que recordemos que la tarea es que Jesús provea salvación, pero eso solo ha de ser efectuado por un precio demasiado alto. Antes de finalizar con el relato de la infancia de Jesús, el autor Lucas, es preciso mencionar que ya comienza a vislumbrarse el ministerio de la cruz. El verso 35, la última parte de él, es trágico. Es trágico. Dice: te traspasará el alma como una espada. Mucho de lo que nosotros gozamos en la actualidad ha sido total y completamente efectuado gracias al pago de ese cumplimiento. No tengamos en poco lo que Jesús ha venido a hacer. María algún día iba a experimentar ese dolor en carne propia por causa del sufrimiento y la muerte de su hijo. Esas son las palabras de Simeón. La imagen de la espada que presenta acá el pasaje significa que todo esto no será sin costo para María. Lo más cercano a tener un hijo para mí ha sido tener una mascota. Recuerdo que en el año 2013, y no voy a olvidar esa fecha porque hasta el momento me siento culpable de eso, murió mi perrito. Él salió de casa, yo dejé la puerta abierta y cuando vine a darme cuenta lo había atropellado un vehículo. Pasaron muchas noches para mí de lloro. Pasé muchas noches lamentándome haber cerrado esa puerta. Eso ha sido lo más cercano para mí a tener un hijo. Y vaya qué afecto podemos tener a las mascotas, cuanto más a un ser humano. Pero ¿se imaginan que tu propio hijo al que has concebido con dolor y con regocijo, ha de ser crucificado por sus adversarios? Eso es trágico. No solo eso, sino que la imagen de esta espada promueve que su hijo no solo ha de ser crucificado, sino también despreciado, crucificado, rechazado. Y el hombre colgado de aquella cruz no ha de ser simplemente el salvador de las causas nobles, sino el salvador de los perdidos y redentor de los pecadores. Y aunque María tenía eso desde que concibió a Jesús, el oír esas palabras no causaban u ocasionaban algo menos que dolor dentro de ella. En versículos anteriores se dice de que María, cuando escuchaba las palabras de otras personas respecto de su hijo, ella meditaba mucho. Sí, su hijo era el Salvador y en su vientre fue concebido el Salvador de los pecadores, pero iba a morir crucificado por el oficialismo. Trágico. Ni siquiera puedo imaginar la cara de horror de ella y de sus familiares
viendo a aquel hombre crucificado de aquel madero en un lugar llamado Gólgota. Pero la historia no termina ahí. Eso era necesario para que la salvación pudiera expandirse hasta nuestras regiones. Y es lo que me lleva a las aplicaciones siguientes. En el tiempo de Simeón había una expectativa respecto de la redención de Dios a su pueblo. Una expectativa respecto de la primera venida. No obstante, esa expectativa de advenimiento no está necesariamente presente en nuestras culturas religiosas de la actualidad. No hay en la actualidad necesariamente presente un sentimiento de expectativa respecto de la segunda venida de Jesús. El pastor publicó, creo que el día de ayer, un versículo respecto de Tito 2:13 y que, bueno, oremos para que ese sea el versículo que gobierne nuestras vidas, actividades y familias, el advenimiento de la segunda venida de Jesús. En el tiempo de Simeón había dos cosas que caracterizaban al pueblo de Israel. En primer lugar, ellos se caracterizaban por un monoteísmo ético, pero también ellos se les caracterizaba por la venida escatológica de Jesús. Perdón, la venida redentora de Jesús. La venida escatológica es la que ha de gobernar entonces nuestras vidas. La segunda venida de Cristo, mis hermanos, es la esperanza para nosotros los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas y que Él es fiel a sus promesas. En su primer venida, y de acuerdo a los profetas, Él cumplió con todas las profecías que con preámbulo fueron debidamente establecidas. Él se profetizó que Él habría de nacer un pesebre y fue así. Se profetizó que Él había de venir a traer redención a los pecadores y fue así. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías. Sin embargo, aún hay profecía restante que ha de ser efectuada. Bueno, la segunda venida de Jesucristo es el motivo de cumplir las profecías restantes. En su primera venida, Jesús fue un siervo sufriente. En su segunda venida, nosotros, su iglesia, esperamos a un rey conquistador. Aunque en su primera venida, a la muerte como cordero enfrentó, posterior a ella, nosotros esperamos a un león rugiente que ha de traer justicia a este mundo y salvación a nuestras vidas. Porque aunque a la muerte como cordero enfrentó, a ella como león venció. En su primera venida, Jesús vino bajo las más humildes circunstancias. Jesús ahora vendrá rodeado de ejércitos celestiales a su lado. La pregunta de esta primera aplicación es, hermano, ¿está usted preparado? No tanto preparado. ¿Espera usted ansiosamente la venida de Jesús? ¿Esperas tú como quien vela por la noche esperando la venida de tu Mesías? La iglesia de Cristo, y como iglesia de Cristo creemos que sí. La iglesia de Cristo espera a su novia. Nosotros, su novia, esperamos a nuestro Salvador. En segundo lugar, mis hermanos, la aplicación que nos deja este texto es que los salvos aman cantar. En la ilustración de apertura, nosotros brevemente mencionábamos algunos cantos que se registran en la Escritura y que algo que caracteriza a los hijos de Dios es que cuando Dios salva, ellos cantan. De modo que la historia de la redención, del drama de la redención, es en realidad un musical. ¿Se uniría usted al coro? ¿Es el Señor su fuerza? Y si lo es, ¿Él es su canción? ¿Cuál es su himno personal? Respecto de qué canta usted cuando es libre para cantar lo que quiere. ¿Cuál es la alabanza de alguien que ha visto que ha sido miserablemente pobre por causa de su pecado y que en consecuencia ha sido altamente bendecido por causa de la venida del Hijo de Dios? ¿Qué canta alguien? Bueno, Simeón ya lo demostró. Un verdadero creyente canta una verdadera doxología. Y nuestra teología dice mucho de nuestra doxología. Cantemos sobre el poder y la fuerza de Dios, sobre la salvación de Jesucristo. Cantemos sobre la cruz y la tumba. Cantemos ahora, más tarde, y nunca dejemos de cantar, porque cuán maravillosas y grandes
son las obras del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cantas tú, hermano? ¿Te unirías a nuestro coro? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero te invito a que te unas a la Iglesia de Cristo y que con nosotros ames cantar al Señor por las hazañas y por los hechos que mediante la historia de la Iglesia Él ha efectuado para salvación de los pecadores. Y en último lugar, el texto también nos invita a una participación en la historia de Jesús. La alusión de Simeón a los cánticos del siervo en Isaías pone de manifiesto la oposición y el sufrimiento que esperan a Jesús en la búsqueda de su misión salvadora. Ya hemos nosotros discutido en el verso 35 lo mucho que le esperaba a Jesús posterior a aquella doxología. Ya en el verso 35 comienza a vislumbrarse el ministerio de la cruz, la tarea primordial de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarea y esta misión es la que también espera la iglesia obediente de Jesús. El atisbo de adversidad presentado en el verso de 35 ha de animarnos a nosotros, sus lectores, a que veamos nuestro propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. Porque al igual que para Cristo, el sufrimiento para el creyente es el preludio de una resurrección futura. En el contexto de una lucha constante es que nosotros experimentamos gozo y poder. Hay muchas cosas que decir respecto del canto de Simeón, aunque solo se haya mencionado de una vez. Por eso quiero cerrar con 3 preguntas, mis hermanos. ¿Esperas la segunda venida? ¿Cantas a tu Dios por la salvación? ¿Participarías tú en el sufrimiento de Jesús? Les invito a que sí. Como Iglesia de Cristo, creemos contundentemente que podemos hacer las 3 cosas. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y de esto se trató el canto de Simeón. Si lo que ha registrado Lucas respecto del relato de Simeón les ha parecido increíble, ni siquiera les puedo contar lo que la semana pasada el pastor nos va a estar hablando respecto del canto de la iglesia. En agradecimiento a Dios por las grandes hazañas que ha hecho a su pueblo y en conmemoración a aquella doxología de Simeón, les pido que oremos en ese momento. Buen Padre eterno Dios, gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar acá. Gracias, Padre, por haber considerado el canto de Simeón registrado en el capítulo 2 de Lucas. Gracias, Señor, porque aquellas palabras pueden ser consideradas en nuestras vidas como motivo para darte gracias por lo que has hecho y no por lo que vas a darnos. Padre, gracias por estas palabras que sirvieron de ánimo, consuelo, reflexión y confrontación a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a muchos años de haber sido escrita, sigue y seguirá hablando hasta nuestras sociedades contemporáneas. Gracias por tu salvación, gracias por haber hecho pasar a este pobre, miserable pecador de muerte a vida. Gracias, Padre, por la primer venida de Jesús. Como iglesia de Cristo, anhelamos la segunda venida, nos comprometemos a cantar tu salvación en este año y nos unimos